Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, hola Daniel, hola Ale, hola a todos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les Hola, va? ¿qué tal? Bien, bien, bien. Buenas. Bueno, Meli, nosotros estamos en Rosario, en la ciudad de Rosario, y Meli en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Bueno, Aires. exactamente. Sí, podemos, mientras esperamos a Dani, bueno, comentarles esto que venía diciendo, es la tercera charla del ciclo Trabajando en Tecnología que estamos organizando desde Fundación Integrarte y CILSA. Hoy te entrevistamos a vos, Ale, un placer. Sí, sí, el placer es Eh, suyo. Muchas gracias. No, mentira, mentira. Es muy grande es muy grande el placer para mí poder estar haciendo una charla con ustedes. Eh, bueno. ya tuvimos una previa los otros días, creo que fue una buena charla. Estuvimos Hoy la vamos a charlando, replicar y la vamos sí, a duplicar. sí, para compartir con todos y todas quienes nos están viendo. ¿Volviste? Dale. Bueno, mi nombre es Melissa Túrtula, trabajo en CILSA, es una ONG que se dedica a la inclusión de personas con discapacidad y niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Esa es, en líneas generales, la misión por la que trabajamos. Lo hacemos a través de 5 programas sociales: entrega de elementos ortopédicos, un niño, un futuro, becas y oportunidades, recreación y deportes, y concientización. En el programa de concientización es donde trabajo yo y apuntamos a generar diferentes espacios de sensibilización y concientización sobre la temática de inclusión y de derechos de las personas con discapacidad. Así que esto también es un espacio donde buscaremos promover esto, ¿no? La sensibilización y concientizar justamente sobre la importancia de la inclusión. Y eso, como muy a grandes rasgos, quienes quieran que nos estén mirando, obtener más información, pueden ingresar a la página web silsa.org y ahí saber un poquito más de los programas. Bueno, Ale, si querés podemos hacer una pequeña presentación tuya, pero me parece que tenés ganas de hacerla por vos propio. No, no, dale, 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 tranquilo si querés. Yo te corrijo. Bueno, entonces, Alejandro Guillermero, profesor de Así informática, es. investigador de nuevas tecnologías de la información y comunicación, coordinador y profesor del taller de radio de RLB, Radio Luis Braille, de Rosario. Y un gran amigo y la verdad que un cálido eh, interlocutor. Así que bueno, Ale. Eso es un agregado. Bueno, muchísimas gracias por Sí, la sí. presentación. Un placer, la verdad, de estar acá con ustedes compartiendo, como lo dije hace un rato. Sí, bien dijiste, soy profe de informática para personas con discapacidad visual, también profe de un taller de Android que está apuntado para personas con y sin discapacidad visual, que, que lo damos en la UNR y con que se ha aunado un proyecto que se llama UPAMI, con la gente de PAMI, y bueno, y se les da un taller a todos los afiliados a PAMI. La particularidad de ese taller de Android es que yo largué, chicos, ¿no? Pero me presento Adelante, Ale. por ahí. Lo particular de ese taller, decía, es que está apuntado para personas con y sin discapacidad visual. Y está dado Bien. por profesores que tienen discapacidad visual. Hay muchas personas que dicen, ¿cómo me va a enseñar? Y pues sí, así fue, y así es, y así será. Gracias. ¿Cómo fue tu Claro. acercamiento a la tecnología, Ale? Mi acercamiento fue hace muchísimos años atrás. Eh, yo nací con miopía elevadísima. No me pregunten cuántos puntos porque no los recuerdo de verdad. Eh, Ujú. Cuando creo que estaba en cuarto grado, era chiquito, se me desprendió una retina, la del ojo derecho, y bueno, me hicieron cirugías y demás, no pude recuperar la visión del ojo derecho. Eh, Después, muchos años después, fui siendo de todo un poco en la vida, hasta que me llamó la atención la metalúrgica y entonces me llamó la atención y fue uno de los lugares que me
que pude conseguir trabajo en realidad, porque siempre tenía la barrera de la discapacidad, que en ese momento para mí no era tal, que tenía una barrera que las empresas obviamente se protegían y no me dejaban ingresar a su plantel. Entonces veía con un solo ojo y poco. O sea que, y para manejar máquinas industriales, balancines y demás. Bueno, la vida me llevó a ser tornero. Medía en micrones. Bueno, un día estaba trabajando de tornero. Primero, voy a hacer un paréntesis porque me llamó mucho la atención. Me habían querido echar de ese lugar donde había entrado mi último trabajo. Me quisieron despedir por mi discapacidad. Me dijeron que yo no debería haber avisado que veía con un solo ojo y demás. Entonces entré en un diálogo cordial con un encargado que fue el que avisó a la gente de personal y le dije, mira, vos tendrías que fijarte en si cumplo con mi labor, no en si tengo una discapacidad o no. Bueno, resumiendo, el día, a mí se me desprendió una retina trabajando en ese lugar, haciendo horas extras. El día siguiente yo pasaba a ser encargado general de la planta. O sea que sí tomaron en cuenta mi desarrollo laboral y no mi discapacidad. A partir de ahí, se me desprendió la retina del ojo izquierdo, tuve 10 cirugías de retina y un trasplante de córnea. Y es ahí cuando me relaciono con la tecnología, porque tras idas y vueltas y demás, bueno, cobré un dinero. Y digo, ¿y qué hago ahora? Bueno, me voy a comprar una computadora y voy a grabar CD. En esa época se grababan CD. Y los voy a vender. Así hice, compré la computadora, pero una vez que la tuve a la computadora no sabía qué hacer, porque claramente no veía como veía antes. Así que ahí empecé a relacionarme con gente y llegué a un lector de pantalla que era el JAWS en ese momento, y después un programa que todavía está en vigencia, que se llama Skype, que es de mensajería de voz. Sí. Empecé a conocer mucha gente de todo el mundo. Y me hice muy amigo de un personaje que se llama Alex Lugo, de República Dominicana, y con él empezamos a investigar y fuimos avanzando con respecto a esto de lectores de pantalla y accesibilidad y demás. Y bueno, ahí fue que me interioricé muchísimo acerca de lectores de pantalla y la discapacidad visual. Bueno, después me fui perfeccionando y demás, pero ese fue mi primer acercamiento. Ale, y en relación con Bien. esto, estaría bueno comentar a quienes nos están viendo que el JAWS, el lector de pantalla, es un software, ¿no? Que permite interactuar a las personas ciegas con la compu, con los contenidos que aparecen ahí, con el celular también. Exactamente. JAWS es para Windows, para el sistema operativo Windows, es un lector de pantalla pago, no es gratuito. Pero hay otros lectores de pantallas como NVDA, NVDA, que es software libre, es gratuito y funciona muy bien, también es para Windows. Tenemos VoiceOver para Mac, que también es otro lector de pantalla. Tollback para dispositivos móviles. O Voice Assistant, también tienen unos dispositivos Samsung. Estos son todos lectores de pantalla que hacen exactamente lo mismo. No, es un software que, por decirlo de una manera, transcribe del texto a voz y por el parlante de la computadora o del teléfono o auriculares, sale en voz lo que una persona lee, viendo, digamos. Eso es un lector de pantalla. Y bueno, hay quienes usan mejores unos, quienes usan mejor otros. Por eso los más reconocidos son JAWS, House, se escribe, y NVDA. Y en este acercamiento que contás que hiciste, cómo te empezaste a interiorizar con distintas personas, a trabajar con el lector de pantalla y demás, ¿cuál fue el primer proyecto o emprendimiento que realizaste? No me acuerdo, pero
Lo primero que fue... recuerdes. Lo primero que recuerdo fue esto que te decía de Skype. Recababa información y la volcábamos a quien la necesitara por medio de Skype también. Y hacíamos asistencia virtual. En esa época, JOS tenía un asistente virtual que podíamos entrar a otro JOS de otra máquina y ayudamos a resolver problemas de personas, ya te digo, de España, de República Dominicana, de Estados Unidos, de Venezuela, de muchos lugares. Y fue como hice muchos amigos por muchos lugares. Ese fue mi primer proyecto sin darme cuenta. Y después, bueno, más en directo lo fui haciendo en el Centro Braille, por ahí lo quiero tanto al Centro Braille de Rosario, y mis grandes amigos de ahí, la directora Mariel Massari, y todos los profes son unos genios. Entonces, por ahí necesitan un apoyo y estoy ahí para brindarles el apoyo que necesitan o mi conocimiento en realidad. Eso, la gente de Mucar también, que son grandes amigos. Y bueno, estoy ahí. Bueno, y ya que nombraste al centro... Dale, Dani. Bueno, dale. Sí. No, decía ya que nombrabas al Centro Braille, por ahí sí querías compartir un poco la experiencia de ser operador de la radio, cómo te manejas ahí, bueno, lo que tengas ganas de charlar sobre eso. Es muy difícil hacerme hablar, ya se habrán dado cuenta, pero bueno, vamos a tratar de contarles algo. El Centro Braille, al Centro Braille le donaron una sala de grabación hace varios años atrás. No recuerdo cuántos, hay mucha gente que me va a decir, ¿cómo no te acordás? Bueno, no me acuerdo. Y en ese mismo instante que donan esa sala de grabación, se inauguraba la sala de grabación de la Biblioteca Argentina, de aquí en la ciudad de Rosario. Entonces, iba a cumplir la misma dos salas para una misma función, nos parecía demasiado. Entonces, esta sala de grabación se empezó a convertir en una radio. Y ahí nació el proyecto, nos empezamos a contactar con muchos amigos, también locutores, que pasaron periodistas por ahí por la radio. De eso fui aprendiendo un montón. También amigos del Licet 18, la directora del Licet 18 es muy amiga nuestra. Licet 18 es donde se estudia locución, básicamente. Bueno, surgió esa idea de hacer radio, empezamos a hacer radio. Y después, por X motivos, esto es todo ad honorem. O sea que la gente se empezó a ir por X motivo. Cada uno, obviamente, siguiendo su vida, el curso de su vida. Y yo fui quedando y me fui asimilando sabiduría y me propusieron dar un taller y les dije que sí. Así que ahí doy un taller de radio en RLB, en Radio Luis Braille, que sale online, no tenemos dial. Y bueno, en base a eso, yo aprendí a operar, vinieron a dar unos cursos y demás, entonces aprendí a operar, y en base a aprender a operar pude empezar a enseñar a operar y también a estar del otro lado del micrófono. Y el punto básico del taller de radio es, más que nada, obviamente, o te gusta o no te gusta, o te enamorás o no te enamorás de la radio. Y el que se enamora sigue. Y lo puntual de ese taller es que la gente se dé cuenta de que puede seguir haciendo cosas, pero de otra forma. Nosotros hacemos radio de otra forma. Nos tomamos un tiempo extra. Por ejemplo, el que hace radio puede leer una noticia que se la acerquen en un papel o puede leer una notebook o una computadora. Las personas que están del otro lado del micrófono, no. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Estudiar lo que van a hablar, tips como para recordar de lo que van a hablar, y entrar con auriculares y su teléfono para poder, teniendo una ayuda a memoria, para salir al aire. Y del lado de la operación, es muy, muy, muy importante que sepan tecnología, que sepan cómo usar una PC, porque tenemos que estar metiéndonos en carpetas, haciendo carpetas, buscar la música que está en determinada carpeta,
crear una lista, o sea que indudablemente la tecnología es muy importante a la hora de hacer radio las personas que tenemos discapacidad visual. Como lo dije, para poder operar y también para poder estudiar lo que van a decir al aire, o leer, o repasar, o tener una ayuda a memoria, una ayudín. Bárbaro. Y te hago una pregunta. ¿Cuándo te surgió esta faceta tuya de ser instructor, digamos? De ser un capacitador en estas herramientas. ¿Cuándo lo sentiste a eso? Yo creo que desde el primer momento, desde esto que te contaba por Skype, de que lo que me llegaba lo transmitía sin darme cuenta y lo trataba de explicar y demás, fue así. ¿Y cuándo lo pasaste a oficio eso? Para poner una fecha más o menos puntual, hará unos 7, 8 años que empecé a dar el curso, perdón, ay Dios, qué lindo cuando hablaba de corrido. El curso de accesibilidad en la UNR. Vamos a poner esa fecha, porque desde antes ya lo hacía. Y también lo hacía, sí. Doy clases particulares y demás. Y pongamos 8 años atrás. Por decirte algo, debe ser mucho más, pero vamos a poner 8 años atrás. Bien. Y ahora que también te vamos llevando por los distintos proyectos que haces y tus distintos trabajos, sí. ¿No? Sí. En donde das ahora cursos a personas con y sin discapacidad sobre tecnología. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Qué contenidos compartís? ¿Cómo son esos cursos? ¿Cómo los diseñás? Bueno, ese curso lo diseñé porque hay muchos adultos mayores que no saben utilizar un dispositivo táctil por problema generacional. No nacieron con esto, es muy difícil entender cómo funciona. Entonces, se me ocurrió, porque estoy diciendo muchas veces entonces, no borren eso. Lo editamos. Lo vamos editando en vivo. Sí, por favor, son latiguillos feos. Se me ocurrió porque ¿qué hacen con los adultos mayores? Les quieren regalar un teléfono para, entre comillas, tenerlos controlados, para saber qué sucede, cómo están, para llamarlos por teléfono, dónde está, mami, qué sé yo, abuela. Claro, pero el adulto mayor no sabe interactuar. Entonces pensé, digo, si yo estoy capacitado para enseñar a una persona que no ve, ¿cómo no voy a poder enseñarle a una persona que ve? Pero también se me presenta un pequeño problema, después llevándolo a la práctica. Nosotros somos 3 profesores que damos ese taller, ese curso. Diego Dorta, muchos lo conocerán, es el presidente de MUCAR, él es ciego. Oscar Belgrano, que trabaja en la UNR, él no tiene discapacidad visible, no tiene discapacidad visual ni nada por el estilo, es un gran profesor y un gran amigo. Y yo. Entonces, empezamos a dar ese curso, por ahí han venido personas con discapacidad visual y Diego apunta a darle el taller en paralelo a lo que yo voy dando a todo el mundo. Y Oscar lo que hace es una ayuda visual, porque hay muchas personas que por ahí no encuentran un icono y demás, y yo no lo puedo ver al icono. Entonces necesitamos un apoyo visual que va acompañando la clase. De esa forma desarrollamos entre los 3, porque fuimos perfeccionando después ese taller, ese curso, a lo que es el día de hoy, que es un taller es multitudinario, entre 25 y 30 personas tenemos, son 8 clases nada más. El nivel inicial, y el año pasado arrancamos con el avanzado, que también son 8 clases, que se dividen a lo largo del año. Así que de esa forma se me ocurrió y se fue dando el taller, que es arrancar desde cero, básicamente en encender y apagar el teléfono. Después de encender y apagar el teléfono, que se den cuenta de que pueden apagar la pantalla sin que el teléfono esté apagado. O básicamente cómo cargar un contacto, un número de contacto. Hace unos años atrás, si uno no ponía el +54 9341, no te aparecía en WhatsApp.
el contacto. Exacto. Entonces, enseñarles a cargar el más 54, que es el código internacional y demás. Bueno, básicamente ese taller es para que le pierdan el miedo a un dispositivo. Pues ellos pueden tocar lo que quieran y ven que no se rompe, que no pasa nada, que lo pueden instalar y que lo pueden desinstalar tranquilamente y que sigue sin pasar nada. Y se van felices. Ustedes no se dan una idea. Lo más gratificante es cuando terminan esas 8 clases, cuando se van. Los abrazos, los besos, los regalos. Es genial. ¿Y qué aplicaciones son las que más utilizan? ¿Quiénes? ¿Todos o las personas con discapacidad visual? Lo que ustedes enseñan en el curso. Eh, ¿Sobre qué todo. aplicaciones hacen foco? Bien. Empezamos desde esto de perderle el miedo, de encender y apagar el dispositivo, hasta que vamos Sí, avanzando en ponerle contraseña o PIN a sus dispositivos, a cómo ordenar los distintos escritorios. bien. Usuarios de Android podemos cambiar de escritorio de un lugar a otro las cosas para tenerlas ordenadas. Entonces les enseñamos que en un escritorio pueden tener lo de comunicación, en el segundo si les gusta la foto de fotos o de libros, y así pueden tener varios escritorios. Y hasta que llegamos a les enseñamos también el uso de capturar una foto, de capturar un video, de compartirlo. Y las aplicaciones que hacemos hincapié, que no son recomendaciones en realidad, de eso después las prueban. Si les gusta bien y si no, se desinstalan porque ya les enseñamos a instalar y desinstalar. Entonces hay un Bien. juego que es para ayuda a memoria. Ese está bueno, les gusta mucho. Él cuando llega es fundamental ese. ¿Qué más? El @voice, que ese sí es para personas con y sin discapacidad visual. @voice, se escribe B corta O I C E. Nos pasa de texto a voz. Digamos, si hay un texto grande en una página, entro a Diario La Capital, por ejemplo, desde mi móvil, y quiero que me lea mientras yo estoy haciendo otra cosa, entonces le doy a compartir, busco en las opciones por qué aplicación puedo compartir esto, le doy @voice, y @voice empieza a leerme lo que está en ese texto, y yo puedo estar haciendo otra cosa mientras lo lee. Y también sirve para personas, obviamente, con discapacidad visual porque me lee PDF, es muy útil @voice. Mira, De esto justamente que, acá nos están haciendo, sí, nos están haciendo un comentario desde de YouTube. ¿Qué aplicaciones recomendarías para personas ciegas? Hay un montón, hay un montón. No sé, no. ¿Para qué? A ver, puntualmente, no sé. Se me ocurre esta, No especifica. @voice. puede Sí. ser, ¿Sí? ¿Puede ser qué? Ale, pensaba, por ejemplo, en las aplicaciones, no sé si las usás vos, pero para ubicarte en la calle, el Lazarillo, o Lazarillo, claro, sí. es como Lazarillo un GPS. es un GPS muy preciso, que nos va diciendo por dónde estamos transitando y qué locales tenemos cerca. Y nos dice si está a la derecha, a la izquierda. El problema de Lazarillo por ahí es que habla muchísimo, habla mucho. Entonces es bueno usarlo, porque si nosotros vamos usando Lazarillo y el auricular, perdemos contacto con el entorno. Entonces con cualquier aplicación GPS que nos pasa esto, podemos utilizarlo según sea necesario. Necesitamos llegar a un lugar que no tenemos bien exacta la dirección, o tomamos un colectivo y por H o por B, yo lo uso, ¿saben cuándo? Particularmente yo cuando me subo a un colectivo y me toca ir sentado mirando hacia atrás, ahí me pierdo, me desoriento completamente. Entonces enciendo el Ujú. lazarillo y me va diciendo por qué calles estoy yendo, y en base a eso sé cuánto me falta para llegar a mi destino. Eh, bueno, después, el que tiene dispositivos Samsung de gama media, media para arriba, media alta, tiene, como dije hoy, el Voice Assistant, que es un muy buen lector de pantalla también, para que lo investiguen. Eh, Otras, a ver, para escuchar Acá música, preguntan, sí.
Sí. Para leer etiquetas, por ejemplo, pusieron. Para leer etiquetas hay una que no la probé todavía. Bueno, estuve dando vueltas en Google. Llegó una nueva, no me acuerdo el nombre, pero creo que Sullivan más nos lee etiquetas, Sullivan Plus. Se escribe Sullivan y el signo más. También tenemos lectores de códigos QR. Eso también, el lector de pantallas es digamos, muy dócil el código QR para poder trabajar, porque prácticamente es texto y lo que nos pide es enfocar. El código QR, para aquel que no sabe, es el que nos aparece en WhatsApp Web, que tenemos que enfocar el teléfono. Vieron que es un cuadrado con cuadraditos negros y blancos. Eso es un código QR. Y ese código se puede cargar de información. Hace mucho tiempo yo había pensado en el etiquetado de cosas y leerlo con el código QR. Digamos, uno puede generar etiquetas. Yo entro a una web, genero una etiqueta de lata de atún. Eso, tengo que, obviamente, tener una impresora para poder imprimir eso, se lo pongo a la lata de atún, después con el teléfono puedo ir escaneando estos códigos QR y sabiendo que el teléfono me va a ir diciendo. ¿Qué lata es? Claro. ¿Qué lata es? Muy Exactamente. bueno, sí. Exactamente. Lo mismo con, bueno, se pueden cargar enlaces URL de páginas, códigos Wi-Fi. Montones de cosas se pueden hacer con los códigos QR y que ayudan mucho a la accesibilidad. En este caso, de personas que necesiten saber el etiquetado de cosas. Lamentablemente no me puedo acordar cuál es la aplicación que está lanzando Google en este momento, que es muy buena. Yo la probé para ver, nos dice qué hay en el entorno y con bastante exactitud. Cuando la probé me decía ventilador de techo, escritorio, computadora. Sí, sé de cuál hablas, no me acuerdo el nombre tampoco. No, me pasa lo mismo. Tengo un problema, tengo un problema de pilas, que en realidad son las pilas de años que tengo, entonces ya se me están borrando las cosas de la mente. Bueno, por ahí si alguien que nos está viendo se acuerda, Lo recuerda. los escribe. Claro, por favor, por favor. Chicos, hago un paréntesis, porque yo me estoy dando cuenta que esto de salir en cámara es como que me pone rígido el cuello, no sé por qué estoy así, no puedo relajar. Pero bueno, es porque en radio no me ven. En radio sí me puedo mover y gesticular un poco más. Bueno, ya está, Ale, perdón. pensaba en esto de, bueno, lo que comentabas sobre el curso que das, que está destinado a personas con y sin discapacidad, adultas mayores. Sí. La importancia de pensar en la diversidad de usuarios de tecnología, ¿no? Tanto para quienes desarrollan las herramientas como software, Exacto. estas aplicaciones que estamos mencionando, tener en cuenta quién está del otro lado, quién lo puede consumir, también hardware, y además, digo, como generar distintas herramientas accesibles y entender que, bueno, por un lado puede ser que lo consuman, lo utilicen o incluso lo realicen personas con discapacidad, pero también personas de adultas mayores, personas que tienen bajo dominio del idioma, personas que tienen baja alfabetización. Entonces, la importancia como de promover esos desarrollos más de índole inclusiva. Exacto, sí. Bueno, te cuento estuve en otro proyecto también, que era el cine inclusivo, accesibilizábamos películas. El grupo se llamaba Grupo Sí Rosario, Grupo Cine Inclusivo desde Rosario. Y empezamos a accesibilizar películas para personas con discapacidad visual. ¿Y en qué consta esto? Es pegarle una voz en off, describiendo lo que está sucediendo y que por X cuestiones a una persona que tenemos discapacidad visual no nos llega. Ejemplo, que es pura imagen. Cuando ustedes vieron, cuando termina una película, una pareja se va caminando por la playa y ahí hay música de fondo y no sabemos qué sucede. Bueno, entonces en ese tramo de la película, hacer un diálogo, grabarlo y pegárselo a la película que diga Eva y Pedro se alejan caminando por la playa mientras las gaviotas vuelan y el sol se esconde. De esa forma accesibilizamos películas y esto fue pensado exclusivamente para personas con discapacidad visual. Pero aquí que un día
pasamos una película. Estoy tratando de hacer memoria cómo se llamaba la película. La del andén, la del tren, ay, El Dios mío, secreto que de sus tenía ojos. el secreto de sus ojos, me leíste la mente, qué genio. No estaba Bueno, en preparado. No, esa no película, teníamos, no estaba preparado esto, ¿eh? eh, en esa película, no, para nada. En esa película, una vez fueron a verla un grupo de personas de un geriátrico, y ahí nos dijeron, por fin la entendí, porque claro, no entendían el ayer y el hoy, o el antes y el ahora. Se mezclaba mucho en esa película, y nosotros con la audiodescripción lo que hicimos es decir solamente eso, antes, ahora, y con ese pequeño cambio que se le hizo a esa película, perdón, decía pasado, presente, no antes y ahora, pasado, presente, era lo único que se decía. Entonces, la gente se ubicaba en que esa escena pertenecía al pasado y que esta escena pertenecía al presente. Entonces pudo entender la película, porque, claro, obviamente, cuando ya avanzamos en la edad, vamos perdiendo visión, vamos perdiendo audición, y de esta forma fue muy, muy sencillo para ellos comprender la película. O sea que de un producto que fue pensado para alguien, también pudimos llegar a un público que no pensábamos que iba a llegar. Y como es una voz en off, que buscamos que sea amena a la película que se está transmitiendo, no, y que no interceda en el diálogo, obviamente, es una voz que acompaña, entonces no molesta para nada, para, digamos, a la persona que ve que puede disfrutar de la película, no molesta para nada. Y ayuda a afirmar ideas y, qué sé yo, y lo que está sucediendo en la película. Ale, si querés podemos hacer un paréntesis. Tenemos algunas preguntas de los oyentes para A que pueda ver, responder. Bien. Gabriela que no soy el libro González, gordo de que Petete, dice, ¿eh? no. Gabriela González dice, hola Ale, soy Gachi. Se Hola, ve que Gachi. es Sí, sí, amiga la tuya. conozco, Gachi. Dice, para reconocimiento del dinero, ¿qué aplicación recomendarías? Estamos en problema, Gachi, y a todos. Hoy día no hay una aplicación que esté funcionando bien. Había una que se llama What's It in My Wallet, ¿qué hay en mi billetera en inglés? Y te descargabas esa aplicación y después tenías que descargarte una especie de anexo con el dinero que querías leer, pesos argentinos. No sé si seguirá funcionando, pero eso en su momento funcionó muy bien. Muy bien. Bueno. Seguimos. Otra que nos pregunta Martín dice, ¿dónde encontrás las mayores barreras al navegar en sitios web? ¿Dónde encuentro las mayores barreras? En la organización de algunas páginas, por ahí no están bien ordenadas. Entonces el lector de pantalla, para que se den una idea y así un vistazo rápido, si uno entra a una página y le da flecha hacia abajo, solamente para ir leyendo, para que el lector de pantalla nos vaya leyendo, es como que empieza a leer de arriba hacia abajo y de izquierda hacia derecha, o sea que pasa por la columna de la izquierda, después por la columna de la derecha y después por la columna de la izquierda, del centro y de la derecha. Y entonces hay páginas que no están muy ordenadas, muy bien ordenadas, y por ahí nos perdemos si no sabemos utilizar bien un lector de pantalla y en un navegador más, nos podemos perder, no podemos encontrar el contenido. Así que muchas veces lo que nos sucede es el orden o también los links que no están con su debido nombre, hacia dónde nos redirigen en una página. Ejemplo, que hablaba los otros días con un tal Martín, casualmente, esto de que dicen leer más. Nosotros podemos, ya te digo, con flecha hacia abajo, ir leyendo algo, una noticia, un contenido. Y nos dice leer más, yo sé que se está refiriendo a ese contenido. Ahora, si yo reúno enlaces, que es una opción que tienen los lectores de pantalla, insert F7 en NVDA y puedo reunir enlaces, botones, encabezados y demás. Si yo reúno enlaces para hacer más ágil la navegación, me va a leer un montón de enlaces que dicen leer más, leer más, leer más, leer más, leer más.
y no voy a saber a cuál de todos le tengo que dar. Entonces es prueba de error y te lleva un montón de tiempo en una página de un diario, por ejemplo. Esas son las principales barreras, que por ahí, o botones sin etiquetar, botones que no sabemos que están, que visualmente sí están, pero para el lector de pantalla por un problema de cuando esa página fue creada, no... Técnico. Un problemita técnico, exactamente, ese botón no fue etiquetado, entonces nosotros no sabemos a qué se refiere ese botón, porque nos puede decir botón y nada más, no sabemos para qué, si es para descargar, para qué, no sabemos. Y en Hoy en relación con día, esto, otro aporte, perdón, Dani, sí. el tema de las imágenes, de la Las importancia de imágenes, usar las imágenes. las imágenes sin etiquetar es un tema, porque el lector de pantalla, cuando te lee una imagen que no está etiquetada, que no está descripta, te puede leer la fecha en la que fue sacada esa imagen, con varios números más, y nos lee puros números y no sabemos de qué se trata esa imagen. El caso muy puntual, por ejemplo, Instagram tiene un detector de imágenes que nos puede llegar a decir en algunas, imagen con texto que dice tal cosa. Y por ahí sí, muchas veces le pega a lo que dice la imagen. Otra que dice una persona de pie y otra sentada, pero no sabemos de qué se trata. Y ejemplo, en Instagram tenemos una opción para agregarle un texto adicional que no se va a ver, pero que describe esa imagen, que todo lo que ve lo podría hacer para facilitar un poquito la vida a la persona que tiene discapacidad visual y quiere utilizar Instagram. Es muy sencillo, si uno entra y carga una foto a Instagram y viste que te dice compartir en Facebook, en Twitter y qué sé yo, y abajo te va a decir herramientas avanzadas o algo por el estilo, no recuerdo bien. Sí. Si uno toca ahí, te va a decir texto alternativo. Uno toca, escribe el texto alternativo, ese texto no se va a ver y puede describir la imagen de Juan parado y Pedro sentado tomando un café. Listo, suficiente. Y ya pasó. Lo subís, a la persona que ve no le va a aparecer ese texto, le va a aparecer el que vos pusiste, qué rico el café el barbijo. Y la persona que no ve el lector de pantalla le va a decir, qué rico el café que me tomé en el bar El Barbijo, no me acuerdo el nombre que dije, Juan y Pedro, parados y sentados en el bar. Y si uno ya cargó una imagen a Instagram, arriba a la derecha hay 3 puntitos que es para editar, toca ahí, le va a aparecer un menú, dice editar, vos tocas de editar, y sobre esa imagen te aparecen 2 letras A. Si vos tocas ahí te va a decir texto alternativo. Y ahí, en esa imagen que ya cargaron, chicos, vamos, pónganse a hacer los deberes, pueden describir esa imagen. ¿Y cómo se describe una imagen? Hagan de cuenta que están hablando por teléfono y le tienen que describir algo a alguien que está del otro lado del teléfono. Un cuadro, una escena, lo que sea. Esa es la forma más sencilla para que se den cuenta de cómo describir una imagen. Así rápido. Escriben eso, le dan a guardar, aceptar, listo. Esa imagen que ya habían cargado hace un mes atrás, ahora es accesible. Sencillo como eso. Y el que sube una imagen a una página web, lo que puede hacer es borrarle todos esos numeritos que tiene la imagen. Cuando nosotros la guardamos las imágenes, ustedes vieron que dice un numerito, que en realidad es la fecha, la hora, algunos el lugar de donde lo sacaron en la imagen. Pueden borrar eso y ponerle una pequeña descripción. Y cuando la carguen, y los lectores de pantalla lean eso en una web, en un blog, nos va a transmitir lo que dice esa imagen, va a estar descripta. Está buenísimo esto que compartís porque pone como de manifiesto que todos y todas tenemos al alcance alguna herramienta como para generar mayor inclusión en el entorno digital, ¿no? Sí. Compartiendo un contenido, ahora vos mencionás Instagram, en alguna otra red social como Facebook, Twitter, en YouTube, tenemos como muy
cerca, muy al alcance de la mano, esa posibilidad de generar contenidos que sean inclusivos, que sean accesibles y que estén pensados para todos quienes van a acceder a ellos. Exacto, sí. Yo creo que hoy día se está abriendo un poquito más la mente a esto de la inclusión eh, y las aplicaciones como acabo de nombrar, o YouTube con su subtitulado, o el CC, Closed Caption, eh, es un avance muy importante. Obviamente, faltan montones de cosas, claramente que sí, que faltan montones de cosas. Por ejemplo, podríamos tener una opción, por decirte algo, una red social, Twitter, que sea más sencilla para, para las personas que no pueden manejarla, también que sea un poco más sencilla. Como Twitter como cualquier otra aplicación o como cualquier página web, digamos, eh, que la podamos usar todos. Ujú. Nos preguntan también por el chat Netflix, con el subtitulado, con el audio descriptor. ¿Cómo viene? Sí. ¿Es, Bueno, sirve? sí, a mí sí, sí. Ahí, según la película, según la película. Sí, Es prueba y error. bien. Sí, sí. No me pregunten títulos porque no me acuerdo, he visto varios en este, imagínense lo que le he dado a Netflix, ay, ay, ay. Eh, Hay muchas que tienen audiodescripción y muchas tantas que no, muchas más que no. Y bueno, es, es raro escuchar, yo que estuve trabajando en audiodescripción y escuchar una audiodescripción por ahí más básica, porque no es por agrandarme, pero nosotros, por ejemplo, utilizamos dos voces, una para la audiodescripción y otra para títulos o para titulares que aparecían en la película, entonces podíamos distinguir. En este caso, Narcos, estuve viendo alguna serie, algunos capítulos que no me gustó y lo dejé, eh, siempre era la misma voz y por ahí tenían que traducir del inglés y siempre era la misma voz, yo no sabía quién estaba hablando. Digamos, la misma voz hacía la voz de hombre, la voz de mujer, la voz de niño, entonces era muy difícil seguirle el hilo, porque me perdían con los personajes. Pero hay otras películas que sí, o series, que sí está bueno y me ayuda un montón. El problema que me han dicho con Netflix es que hay unos lectores de pantalla que no les permiten navegar bien. No sé por qué. Son en mis dispositivos, en la tablet y en el teléfono, a mí me es muy accesible Netflix, pero para otras personas en otros dispositivos no es tanto. Bien, y volviendo al Perdón, y me tema, refiero accesible a navegar por dentro de Netflix, por los botones, por el play, pausa, abrir el menú de audio y subtítulos y esas cosas. Ujú. te quería preguntar sobre cómo era la implementación que hacían con tu grupo de trabajo cuando hacían este tema de los doblajes y del contenido accesible para las películas. ¿Cómo era esa dinámica? ¿Cómo se accesibiliza una película? O lo que Exactamente, sea. claro. Bueno, habíamos armado un grupo de trabajo y el grupo de trabajo éramos 4 personas. Pablo y yo con discapacidad visual, Pablo ciego y yo con baja visión. Y después estaba Elena y Mariel. Mariel Masali, Elena Marul. Mariel nos ayudaba con el guión. Al principio teníamos una mujer que era guionista y después por cosas de la vida tuvimos que empezar a hacer los guiones nosotros y vimos que nos resultaba más fácil. Nos sentábamos frente a una computadora y empezábamos a mirar una película. Entonces lo que nos llamaba la atención a Pablo o a mí, de que, ¿qué fue ese ruido, por ejemplo? Entonces Mariel escribía, se cae un vaso, porque nos llamaba la atención el ruido, pero no teníamos idea de qué había pasado. Entonces, bueno, en base a eso se hacía un guión. Veíamos la película, no sé, la cantidad de veces que mirábamos la película y la terminábamos y volvíamos a empezar por las dudas a ver. Y bueno, íbamos chequeando con lo que había quedado en el guión y en la película y veíamos si le quitábamos o le agregábamos párrafo a eso. Una vez que estaba el guión hecho, se pasa a la grabación, se buscan los locutores, acordes con esa película, más o menos. Ya teníamos varios locutores
amigos que nos ayudaban en el laburo. Entonces nos grababan ese guión. Yo los grababa, editaba ese sonido, lo limpiaba, lo cortaba, le sacaba los errores, porque cuando una persona graba, por ahí puede repetir una frase 3 o 4 veces o más, hasta que vemos que sale con el tono justo y demás. Una vez que estaba terminado ese trabajo de grabación, para que ustedes den una idea más o menos, si uno graba 1 hora, casi seguro que ese trabajo tiene 3 o 4 horas de edición como mínimo. Claro. Después de esa edición pasaba al trabajo de Elena, que Elena era la que pegaba esa voz en off, ese audio, a la película. Y tenía que ver que no se superpusiera con el audio original de la película y que no interviniera. Entonces, de esa forma, recién después de muchísimo tiempo de haber empezado con el proyecto de una de las películas, estaba terminada y accesibilizada. Y todo esto previo a pedir permiso a la productora o al director de que íbamos a trabajar con su película, pero que no íbamos a lucrar con eso. Bueno, y esos son los pasos. un gran trabajo. Y antes, Sí. o sea, antes había una o sea, se había accesibilizado distintas películas ahí en Rosario antes de esto que hicieron ustedes. No, nosotros fuimos los primeros en la ciudad de Rosario y me animo a decir que en el país. Después siguieron unos chicos de Entre Ríos y también los chicos de Teilus de Córdoba, también siguieron con ese proyecto. Y obviamente la gente ahí en Buenos Aires había, no sé si creo que 2 grupos que accesibilizaban películas y otro que se dedicaban a hacerlo en vivo. ¿Y ahora se pueden acceder a esas películas en algún lado? Creo que Teilus tiene algún, no sé, la verdad que no me fijé la cartelera de Teilus, bien, no la examiné bien, y si no, buscan Grupos y Rosario en YouTube y no está la película completa, está solamente el audio, por cuestiones de copyright, no podíamos subir a YouTube las películas, porque ahí sí que estábamos al horno, estábamos robándole a esa pobre gente. Entonces subíamos los audios, que en realidad queda como un radioteatro, por decirlo así. Cuando vos escuchás la película, la podés imaginar, que a eso apunta. Yo tengo que imaginarme, yo me tengo que meter en esa película. Claro. Entonces la voz en off es eso, nos lleva a meternos escuchando. Muchas veces cuando nosotros presentábamos, porque después de terminada la película, se presentaba. El auditorio del diario La Capital de acá de Rosario nos prestó la sala montones de veces, y ahí se proyectaba, se invitaba a todo, era una invitación abierta, y les dábamos, para el que quería usar, unas antiparras, ¿vieron las que se usan para viajar? Para que si querían vivenciar la película desde otro punto, aunque sea un ratito, no era necesario que la tuvieran toda la película, lo podían hacer, y sí, mucha gente se prendía, y la vivían y la entendían. Era así de sencillo, una vez que estaba hecho, obviamente. Claro. Muy bueno, muy bueno. Ale, y antes habías estado compartiendo un poco, a raíz de alguna pregunta de que nos están viendo, barreras que encontrás en el entorno virtual, ¿no? ¿Qué barreras puedes mencionar respecto de otros contenidos? Porque acá, por ejemplo, tenemos accesible un contenido de entretenimiento, audiovisual, que son las pelis. Pero, ¿con qué otras barreras te encontrás para acceder, por ejemplo, a contenidos vinculados a la información, a la posibilidad de comunicación, que son un derecho, digamos, de todos, ¿no? Claro. Bueno, muchas veces esto, el no etiquetado de imágenes es una gran barrera a la comunicación. Y me refiero, vamos a apuntarnos a una red social más específica, que es Twitter, o puede ser Facebook también, que te cargan una imagen, entidades, no sé, gubernamentales. Te dicen, cuídate del COVID. Y está la imagen, claro, y la imagen tiene texto. Pero el texto yo no sé qué dice.
ese texto. Entonces, si vos me describieses esa imagen, ahí sí yo tendría acceso a la comunicación. O también cuando miro televisión, y vamos a remontarnos al año pasado, no hablemos de este año, chicos, por favor, decía paro de colectivo, las líneas que paran son estas, y te aparecen en el Zócalo. Ajá, mirá vos. ¿Cuáles son? Claro. Claro, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Llamo al canal y le pregunto, che, decime. No, ahí tenemos una gran barrera. Al locutor no le cuesta nada decir, bueno, para el 146, 35/9, no sé, todas las líneas que paren. Ahí hay una gran barrera. O también cuando te pasan ay Dios, cuando pasan un video en inglés, los noticieros. Bueno, como veíamos en el video, ¿y qué sé yo qué pasó en el video? Me jodiste, porque no entiendo inglés. Claro. Entonces me perdí también de esa noticia. Claro. Si vamos también a accesibilidad, y llevándolo ahora más contemporáneo, WhatsApp web, para nosotros es inaccesible, porque no cualquiera lo puede manejar. Tenés que tabular, dar flecha arriba, flecha abajo, no sé qué, para poder mandar un mensaje y para poder leerlo. Pará, yo quiero escribir y hacer un tab o un shift tab para poder entrar a leer y listo, y ya está. No, y por ahí es difícil, es muy difícil. Tenés que estar Claro. muy ducho con la tecnología. Ay, pero ahí ya hay un tema más de diagrama, o sea, de programación, ¿no? Como de Claro. la aplicación. Claro, sí. Y sucede tanto para computadora o para Android. En Android tenemos WhatsApp Tablet, por ejemplo, que es lo mismo, es un WhatsApp web, que nada más de una aplicación que vos la instalás, lees el código QR, qué sé yo, la querés usar, no, el lector de pantalla no funciona en WhatsApp Tablet. Por la programación, claramente, como vos decías. Y bueno, ahí tenemos unas grandes barreras. En el tema de imágenes y en el tema de los programas de televisión, cómo vuelcan su contenido y que por ahí no piensan en que una persona con discapacidad visual, ya sea por la edad, como dijimos antes, en un adulto mayor, que no puede ver bien, ¿cómo hace? Es imposible. Ya llegando Bueno, ahí casi hay a la una gran hora barrera. de transmisión, Ale, dándole una especie de cierre, por lo menos por ahora, ¿qué te imaginás a futuro o qué te parece que sería bueno que a futuro sea una implementación muy útil para personas, digamos, con discapacidad visual? ¿Qué me imagino a futuro? No sé, porque la tecnología avanza día a día y nos va sorprendiendo. Hay cosas que yo pensé que hoy día no las íbamos a poder estar utilizando, y sin embargo así sucede. Ejemplo, lectores de pantalla. Hace 8 o 10 años atrás, en un teléfono tenías que mandarlo a ciertas personas que te lo instalen, porque no solo había una marca de teléfonos que aceptaba un determinado lector de pantalla y había que instalárselo y ponerle un crack y ir seteando, jugando con las fechas, y era un lío. Hoy día todos los teléfonos tienen acceso a un lector de pantalla, porque todos los teléfonos tienen el apartado. Si ustedes entran a la configuración, van al apartado de accesibilidad, si no lo tienen instalado, pueden instalar Talkback, y si es muy probable que ya esté instalado, lo activan, lo desactivan, ya está, listo, ya tenemos un lector de pantalla funcionando. O sea que, no sé, es sorprendente cómo avanza y para bien, y es una genialidad. ¿Qué quiero para el futuro? Un poquito más de empatía. Digamos, esto que les decía del noticiero, al productor o al periodista o al locutor, no le cuesta nada, le puede costar si los segundos de televisión son muy caros, pero yo creo que la retribución es mayor, porque está realmente informando a todo el mundo, a todo aquel que esté viendo ese programa de televisión. O la audiodescripción en Netflix, que sea obligatoria. Si yo hago una película,
tiene que estar audio descripta, tiene que estar pensada. Desde que yo estoy haciendo un guión, esta película está pensada para que todo el mundo pueda acceder a ella. Y todo el mundo es todo el mundo. Una persona con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, lo que sea, todo el mundo. Tiene que tener un lenguaje sencillo y demás. Entonces tiene que estar pensado desde ahí, desde la gestación de cada proyecto. Eso sería genial. O sea que lo que esperás para el futuro es que sea todo con perspectiva de accesibilidad. Exacto. Sí, Bien, sí. bien. Así es. Abogamos por Yo lo creo mismo. que hemos avanzado muchísimo estos últimos años en esto de la discapacidad, en que se conozca. No hace mucho tiempo atrás, chicos, a las personas con discapacidad las escondían. O no le permitían hacer cosas, no le permitían estudiar. ¿Por qué? Porque tenían una discapacidad. Y no hace mucho tiempo atrás. O sea que hay buenas esperanzas. Muy bien. Sí, sí, en ese sentido, de hecho, la cuestión de que de que se vaya transformando el concepto, no solamente de discapacidad, sino también de comprender a la sociedad como diversa, es una buena noticia, digamos, que sea una construcción social y cultural, también permite ir transformándola, así como decís vos, que antes se excluía a las personas con discapacidad, se las segregaba, se las ocultaba, y Sí. eso fue cambiando hasta hoy. De hoy para adelante también hay posibilidades de ir transformando y ojalá llegar a esto que vos proponés como que estaría bueno que suceda, ¿no? Exacto, sí, sí, y tampoco hablando de solamente personas con discapacidad, también eh, de personas eh, de otros colectivos y demás, que la inclusión Sí. sea real y verdadera, que sea real, que no te asombre si ves a dos chicas de la mano o a dos chicos de la mano, no importa, ¿qué me importa? Son dos personas que se quieren, nada más, es así, y es Sí. sencillo. Pero para muchas personas se encasillan en algo que no, porque mucho tiempo le dijeron que no, que eso estaba mal. No. Ujú. ¿Quién es el dueño de la verdad? ¿Por qué me decís que está mal? No sé. Sí. Pensando en todas aquellas Eh, personas, Alex, que puedan requerir de tus servicios o de tus consejos, ¿tenés alguna dirección de correo o donde la gente se pueda comunicar con vos? aleguillermero@gmail.com. Así de Muy fácil. bueno, bueno, muy bueno. Y por ahí charlamos y vemos qué necesitan, porque yo me he dado cuenta que, no sé cómo estamos de tiempo, pero bueno, voy con esto y después cerramos si quieren. Dale. Me he dado cuenta que las personas, apuntando a personas con discapacidad visual, necesitan aprender, pero necesitan aprender lo que están por usar. Digamos, quieren Claro. aprender a utilizar WhatsApp. Entonces, perfecto, listo. Yo te voy a enseñar a utilizar WhatsApp. Me llamás, me mandás un correo, lo que sea. Yo voy a tu casa, te enseño a utilizar WhatsApp y me voy. Vos lo que querías lo aprendés. Y como le digo a todos mis alumnos, no es por ósmosis que te va a entrar la información. Le tenés que dedicar tiempo. O sea que yo le digo que le tienen que dedicar horas culo. Se tienen que sentar con la computadora o con el teléfono y sentar y practicar y practicar y practicar y practicar hasta que les sale. No es fácil, pero no es difícil, no es imposible. Tampoco hay muchas personas utilizamos los dispositivos móviles, eh, bien, o la computadora. Y lo único que nos llevó es tiempo, dedicarle tiempo, como cualquier cosa. Un médico va a estudiar medicina, se tiene que dedicar a estudiar. Es así. Y Bien, bueno, Ale, llegan básicamente saludos eso. sí, llegan saludos del centro de Fisherton, bueno, que te Mm. agradecen por brindar tus conocimientos y dice a seguir apostando a generar nuevos proyectos vinculados a facilitar el acceso a la tecnología para personas con discapacidad. Así que Vamos tenemos una amiga todavía. del otro lado. Sí, sí. Vamos, un gran abrazo al Centro Fisherton y a su directora, que es una gran amiga, la quiero mucho. Bueno. Buenísimo. Mary, ¿querés decir algunas palabras como para ir cerrando este encuentro? Bueno, agradecerles, Ale, gracias por compartir con nosotros, un placer escucharte y poder compartir y aprender también de las cosas que nos comentás. Y gracias también, Dani,
un gusto poder estar haciendo este ciclo de charlas con ustedes y poder seguir Bien, difundiendo un poco este mensaje de... ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. sí. Poder seguir difundiendo este mensaje de la importancia de la tecnología para generar inclusión y para derribar distintas barreras. Bárbaro. Ale, si querés decir algunas palabras. No, solamente agradecer y agradecer, de verdad, agradecer por ayudar a difundir acerca de la tecnología y la discapacidad y de charlar un poquito de la vida en sí de una persona que tenemos una discapacidad y que podemos, como les digo a los chicos del taller de radio, que lo podemos hacer diferente, pero lo hacemos, tal vez con otro ritmo, con otros tiempos, prestándole más atención a algunas cosas que a otras, pero lo podemos hacer. Una discapacidad no es una pared, no es una barrera. Tiene que ser un obstáculo que tenemos que aprender a pasarlo por el costado, por arriba, por donde sea, pero tratar de seguir. Nos va a llevar tiempo, un poquito más, pero se puede hacer, ¿eh? Así que bueno, muchísimas gracias por haberme invitado, muchas gracias, de verdad, como dije antes. Bien, acá cerrando te voy a dejar 2 mensajitos más, porque no paran de llegar mensajes. Uno de Mariel Masari, que dice, un orgullo que seas parte del Centro Braille. Y después se suma Leda López, que agradece y dice que es muy interesante los temas que estamos charlando. Bueno, un gran saludo a Mariel Masari, la directora del Centro Braille, una amiga, una gran amiga, la verdad. Nada, agradecerle infinitas gracias por confiar en mí, por siempre estar apoyándome. Y nada, gracias. Y un gran saludo a Leda también, que no la conozco, creo que no conocerla, pero bueno, va un beso, Leda. Bueno, me toca cerrar entonces, Meli. Primero, agradecerte a vos, Ale, por esta predisposición, la buena onda, el buen humor. Sabemos, digamos, de tus dotes artísticas, humorísticas, que son muchas. No. La verdad es muy cálido, digamos, sos una persona muy agradable y la verdad que disfruto personalmente cada charla que tenemos juntos. Bueno, Meli también, muchas gracias. Esta es nuestra primera pareja así, co-conductora, así que fue nuestra primera experiencia, salió un poquito accidentada al principio, pero bueno, pero fluyó. el show debe continuar. Sí, pero fluyó. Y bueno, Claro. y con Martín Dilucio, que es quien trabajamos en la Fundación Integrarte, siempre tenemos una rutina que él abre haciendo la presentación de la fundación, y a mí siempre me gusta cerrar con una frase, a veces tomada de una canción, de algún pensador, o frase cotidiana, y en este caso voy a citar a Claudio Naranjo, que es una gran persona, que bueno, que el año pasado murió, pero no ha dejado un gran legado, es un psiquiatra chileno, que dice esto. Dice, el mal de nuestra cultura es que mira hacia afuera nuestro encuentro, junto con vos, Ale, para hacer esto, digamos, para mirarnos un poco más para adentro. Así que, dicho esto, los saludo, un gran abrazo y nos vemos en el próximo encuentro. Eso, Dani, una cosita, en el próximo encuentro que van a estar Martín y también Majo, que es mi compañera de Silsa, con quien estamos llevando este ciclo adelante, también mandarle un saludo. Un gran saludo a Majo, que yo la conocí en un contexto radial, así que un gran saludo a Majo y a Martín, que evidentemente no quiso salir porque estaba yo, pero bueno, eso lo charlaremos luego. Y 2 figuras al mismo tiempo, viste, no se puede. No, ese. Bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta luego.